La epístola de Pedro fue escrita, como vimos la semana pasada, su autor es el apóstol Pedro. De hecho, es un hombre que ha estado viviendo muy cerca del Señor y que ha conocido mucho de la obra del Señor. Vemos que el emisor es el apóstol Pedro, y apóstol de Jesucristo, y por supuesto es un hombre que conoce la palabra de Dios, conoce el hebreo, conoce el arameo, eso simplemente por donde vivía, en Galilea, se conocía el hebreo y el arameo. Dicen que en la parte norte, en Galilea, se hablaba más arameo que hebreo, pero eso no significaba que no conocían el hebreo. Pero la epístola está escrita en griego y algunas personas son críticos, la alta crítica dice, no, Pedro no puede haber escrito esto porque él, conocedor del griego, no sería muy bueno, pero tenemos que entender que habían sido conquistados, de hecho, por los griegos, llevaban años, los 400 años de silencio son 400 años en que el imperio griego, con Alejandro Magno, les ha tenido conquistados, y aunque recientemente han sido reconquistados por los romanos, el griego se había hecho la lengua común en todo el mundo conquistado que se hablaba. Es como ahora muchas veces dicen, yo hablo inglés, y en muchos países con el inglés puedes perfectamente moverte. También con el español, sobre todo en Sudamérica, pero de alguna manera el inglés, por ser comercial o por haberse extendido tanto, ha sido uno de los idiomas que más se ha extendido, pero en ese tiempo era el griego. Ahora, uno de los argumentos que me creía que me había estudiando, digo, hombre, está clarísimo, lo dice la Biblia, no se le había ocurrido. Luego me pongo a mirar otros eruditos, otros teólogos, y no soy el único que ha pensado eso. Generalmente todos estos apóstoles tenían amanuenses que escribían. ¿Cómo podría ser el lenguaje de Pablo tan refinado en el griego? Dicen que es el griego más refinado que hay en la Biblia, el lenguaje de Pablo. Porque Pablo hablaría griego, por supuesto, pero tenía un buen amanuense con él. Y de hecho, cuando tú ves los nombres, son todos nombres griegos. Lucas, el médico, escribía y hablaba griego perfectamente, entonces Lucas le acompañaba constantemente. Y luego también hay otros nombres que le acompañaban. Y en el caso de Pedro, también tenía amanuenses que escribían para él y que eran los que mandaban estas cartas. Dice el capítulo 5, versículo 12, por conducto de Silvano, nombre griego, Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito. O sea, ya estamos viendo realmente como el que está escribiendo sabe perfectamente escribir griego y entiende perfectamente al apóstol Pedro, y si tiene que utilizar algún vocabulario que... Os pongo el ejemplo. Yo a veces he querido escribir algo en inglés, no sé hablar casi nada de inglés, pero le pregunto a mi amanuense, mi mano derecha y mi mano izquierda, y mi pie derecho y mi pie izquierdo, mi mujer, y ella me lo escribe perfectamente. Entonces, de alguna manera, 20 años después, o en este caso 2000 años después, digo, José no podría haber escrito esto en inglés. Si José a malas penas sabía hablar, pero tenía alguien que escribía para mí. Entonces entendemos perfectamente que Dios revela a Pedro, y lo vamos a ver, esa inspiración, y a la hora de ponerlo en un idioma que todos entiendan en cualquier país donde estén, como era el griego, está clarísimo que traducir
Se requiere cierto don, pero no es necesario que la traducción esté inspirada por el Espíritu Santo. ¿Entendéis que nosotros tenemos aquí la palabra de Dios en español? Y esta traducción no es la que ha sido inspirada, fue inspirado el manuscrito original. Ahora, es verdad que los eruditos a través de todos los siglos han estudiado con las copias antiguas y las que tenemos hoy y dicen, esta traducción es perfecta. Esta traducción no dice nada de que no tengan el sentido original. Y para los que sabéis varios idiomas, entendéis realmente que a la hora de traducir se requiere un poco más que solo literalmente traducir las palabras. Bien, así que volviendo otra vez a Pedro, se nos dice en los versículos del 1 al 3, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos, Señor, al estudiarla, escucharte a ti, enseñarnos a través de ella, y que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe a toda la verdad, quien nos ayude para que comprendamos y entendamos que este mensaje es tu palabra, que inspiraste a través del Espíritu Santo al apóstol Pedro. Muchas gracias por lo que nos ha llegado a nosotros y cómo nosotros podemos de verdad disfrutar de esta palabra, y como dijo el mismo Señor Jesucristo, que su palabra va a permanecer para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Gracias por lo que tú haces por nosotros. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Nos dice el texto que el emisor es el apóstol de Jesucristo, Pedro. También nos dice que los receptores son los expatriados en la dispersión. Y también nos dice las condiciones que vemos ahí, elegidos, o la condición, elegidos según la presciencia de Dios. O sea, esos receptores son los que tienen estas condiciones, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y en último lugar tenemos el mensaje, lo que el apóstol Pedro quiere darles este mensaje que quede en vuestra mente, en vuestro corazón. A esta clase de personas, según estas condiciones, estos requisitos, quiere que disfruten de la gracia y la paz, pero que la disfruten multiplicadas. ¡Qué bendición tan grande! Vivir en la paz y la gracia de Dios. Así que, en primer lugar, tenemos el emisor, quien manda la carta y quien da este mensaje, quien por revelación de Dios muestra las condiciones. Pablo, no. Pedro, igual que Pablo, apóstoles de Jesucristo. ¿Qué título más encomiable? Porque no ha sido elegido por él mismo. El nombre de apóstol no lo elige uno para ponérselo a sí mismo. Es imposible ser apóstol si no ha sido llamado por el comisionador de apóstoles. Y en este caso, los requisitos para ser apóstol eran haberle visto, haber estado aprendiendo con él, y el tercer requisito es haberle visto resucitado. Y eso no lo puede decir cualquier hombre hoy en día, por muy cristianico y santo que se crea.
Eso solamente ocurrió en esto. De hecho, Apocalipsis nos dicen que en el cielo solo habrá 12 apóstoles. 12 apóstoles. Así que cuando escuchamos hoy en día a personas llamarse apóstoles y creerse con un título de poder mandar a las personas, mucho cuidado, porque la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo número 2, y esto es importante, Hechos capítulo número 2, que los creyentes en la primera iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esto nos hace temer mucho cuando hay otros apóstoles que enseñan otro evangelio y que no se sujetan a la única doctrina que ha quedado reflejada por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Entonces, esas personas, la palabra de Dios dice lo que van a hacer. Todo aquel que añade y quite de la palabra de Dios y no se sujete completamente a la palabra que ha sido enseñada. Dice en Hechos 2:42, y perseveraban la iglesia en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que vemos ese énfasis en que el apóstol Pedro se apoya en algo que no ha sido su decisión y que no ha sido su elección y que no ha sido algo que él ha usurpado o ha robado para él, sino que el príncipe de los apóstoles, por decirlo así, lo ha puesto a él. Y es apóstol. La palabra apóstol es delegado. Sería hoy en día una palabra. La palabra apóstol también es un embajador del Evangelio. Y es verdad que en ese sentido algunas personas podrían decir, hombre, yo soy un delegado del Señor en el sentido en que me sujeto totalmente a la palabra de Dios, no la añado ni le quito, y en ese sentido la palabra apóstol es un comisionado de Cristo. Un pastor también es un comisionado de Cristo, pero no te engañes. Un miembro de una iglesia, un cristiano, es también un comisionado de Jesucristo. A ver, entonces, si en ese sentido no tengo por qué llamarme apóstol, porque entonces tendremos que llamarnos apóstoles todos, apóstoles y apóstolas. Apóstolas. Bueno, vamos a apóstolas. Bueno, como os estaba diciendo, entonces la palabra de aquí vemos es apostelo y es uno que es enviado. El apóstol era enviado. De hecho, mientras el Señor Jesucristo estaba en vida en la tierra, Él envió, y esa palabra enviar es apostelo, enviaba a los apóstoles, eran los enviados a predicar el Evangelio, en ese sentido. Pero, por supuesto, el título oficial de apóstol solamente lo tienen los que han visto, estado y aprendido, estado con él aprendiendo y le han visto resucitado. Así que la palabra apóstol también es poner aparte, mandado o llamado. Tenemos el llamamiento del apóstol Pedro en Mateo, capítulo número 10, Mateo 10, versículos del 1 al 4. Nos dice así la palabra de Dios. Y da la lista de los apóstoles, y entre ellos, por supuesto, tenemos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, y ese es el que llamó de alguna manera, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe,
Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, el hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahí los tiene. Ese es los nombres junto con la característica o el trabajo, ser enviado. Uno que es enviado tiene que escuchar primero el mensaje que va a llevar. Y estos apóstoles habían estado escuchando, aprendiendo, viviendo para luego ser estos embajadores en el nombre de Jesucristo que llevaban el Evangelio. Estos 12 eran un grupo único, un grupo exclusivo, que Dios había tratado de una manera muy especial con ellos. De hecho, en Mateo 28, otra vez, recordar que he nombrado los requisitos: ser llamado por el Señor Jesucristo, estar con el Señor Jesucristo aprendiendo y verlo resucitado. Dice Mateo 28, versículo 16. Pero los 11, anda, ¿no eran 12? Uno sintió remordimiento, pero no se arrepintió. Así que la prueba de que no se ha arrepentido es que no está dispuesto a confesar su pecado y a dejar que le cambie el perdonador y le dé un nuevo corazón. Y se lo lave con el Señor Jesucristo. Antes que Él me lo lave, yo me ahorco. Es lo que hizo, se quitó la vida. Y entonces dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron resucitado, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Escucha, discípulos. ¿Y ahí se acaba? No, dice, bautizándolos. El apóstol nunca acababa su tarea de ganar a alguien para Cristo sin haberle bautizado. Lo cual no es requisito para ser salvo, pero es demostración de esa salvación. Bautizándoles, y ahora especifica bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos dicen, amén, amén. Si tú dices amén, estás diciendo, así sea, así se cumpla. Reconozco que Él tiene toda la autoridad, y lo que Él ha dicho tiene que ser una realidad en mi vida o no le estoy aceptando. Y así es como el apóstol Pedro vivió. De hecho, cada vez que iba a cualquier lugar, como cuando fue a Samaria, lo primero que fue, ¿el Espíritu Santo ha sido recibido? Cuando reciben el Espíritu Santo se han bautizado. Y así, cada vez que cada persona que aceptaba a Cristo, casi inmediatamente aceptaban a Cristo y eran bautizados y daban testimonio. Qué bueno es ver la obra que este apóstol fiel hizo en vida del Señor Jesucristo, a pesar de que cobardemente se escondió, pero no se alejó del Señor Jesucristo y le siguió de lejos. Dios le dio una segunda oportunidad de arrepentimiento. Y personalmente, después de la resurrección del Señor Jesucristo, el Señor le habló, como nos dice en Juan capítulo 20. Juan capítulo número 20. Nos dice la palabra de Dios que el Señor había resucitado y a Él fue a uno que trató personalmente como Dios suele hacer. A cada uno de nosotros nos habla personalmente y nos dice, esta situación yo la conozco, tu corazón sé lo que hay en él, en tu mente sé lo que hay, por lo tanto quiero obrar en ti personalmente. ¿Sabéis que al Señor las multitudes no es la forma que el Señor tiene de ganar almas para Cristo? El Señor trató
siempre individualmente, a cada uno. No somos un número para Dios, somos un nombre, con una mente y un corazón y con un alma diseñada por Él, para que vengamos a Él y Él nos trate a cada uno individualmente. Dice en Juan, capítulo 20, versículo 19, el Señor Jesús ha resucitado y Él se aparece. Recordad que en esta situación el apóstol Pedro dice, mira, yo era pescador de peces, yo era pescador, el Señor me tocó el corazón, me dijo, ahora vas a ser pescador de hombres, pero ahora que no está Cristo y que no lo veo con mis ojos, me vuelvo otra vez a mi trabajo antiguo, a pescar peces. Se fue dicen los discípulos, y es lo que muchas veces nuestras decisiones, y sobre todo nuestras malas decisiones, arrastran a otros. Y muchas veces hacemos daño con nuestras malas decisiones. Y dicen la mayoría de los discípulos, nosotros nos vamos contigo, vamos para allá. Dice que se pasaron pescando toda la noche, y no pescaron ni uno, ni un solo pez. 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, y en este momento, eso ocurre después, pero en este momento, estando las puertas cerradas, estoy bien, sí, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. 21:15. Cuando hubieron comido, y esto es, ahí Él les comisiona y ahora trata personalmente con Pedro. 21:15. Cuando hubieron comido, habían ya pescado, y porque el Señor les dijo echar las redes al otro lado de la barca, y habían ya pescado, y el Señor les tenía preparada la cena. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volví a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces le negó al Señor Jesucristo, y 3 veces parece que fue necesario que el Señor Jesucristo se lo preguntara, para entender y comprender que el amor al Señor va por encima de nuestros propios deseos, de nuestras propias prioridades humanas. Debe ser el Señor lo primero en nuestra vida, y Pedro aprendió eso del Señor Jesús y estuvo dispuesto personalmente a dar su vida. Es sorprendente como este título de apóstol, él lo aclara realmente, de que no le pone por encima de nadie en la iglesia. Dice en Primera de Pedro, otra vez, capítulo número 5, versículo 1. Primera de Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos. La palabra anciano en la Iglesia Bautista, la Buena Nueva, la entendemos, y lo digo porque en nuestros estatutos, así lo definimos, está equiparada con la de pastor. Entonces, ancianos y pastor lo tenemos en el mismo lugar. Luego, diáconos son aquellos que son elegidos para servir en la iglesia.
aunque puede haber una distinción en cuanto a anciano, que se entiende al hombre que tiene experiencia en el Señor, tiene madurez espiritual y es apto para enseñar. De alguna manera, la palabra pastor incluye todo esto, pero además tiene que guiar la grey, tiene que ser responsable delante del Señor. Y vemos aquí al apóstol Pedro diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos. Él no dice, no, yo soy el papa de ellos, yo soy el que manda aquí. Tenía, de alguna manera, mayor privilegio que han tenido estos. Él vio al Señor Jesucristo, él estuvo aprendiendo del Señor Jesucristo, él vio al Señor Jesucristo resucitado, y aún entre los apóstoles tuvo más privilegio. Él subió al monte de la transfiguración, claro, junto con Juan también, Pedro, Juan y Jacobo. Y Jacobo estuvieron ahí arriba, viendo al Señor transfigurado. Y él está diciendo, oye, que esto, que nadie, sí que ha sido para mí una realidad, pero que nadie piense que yo me pongo como alguien que impone autoridad, y eso lo especifica y lo veremos en su momento. Yo también, anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Esa gloria que será revelada, él está teniendo en mente, y lo veremos en su momento, está teniendo en mente el día que estuvo en el monte de la transfiguración viendo al Señor transfigurado, y también equiparada también a la resurrección del Señor Jesucristo, porque su cuerpo del Señor Jesucristo era glorificado. Y un día tú y yo tendremos un cuerpo como el del Señor Jesucristo, glorificado, para vivir eternamente, para siempre con Él. Así que Pedro está diciendo, soy un apóstol por la gracia de Dios, pero eso no es en ningún momento razón para ponerme por encima de vosotros, pero sí es importante que lo tengáis en cuenta, porque he tenido una revelación, una participación, un conocimiento, y he sido usado por el Señor Jesucristo, y esto no minimiza el mensaje que os tengo que dar. Al contrario, lo potencia, pero no lo uso para manipularos, sino todo lo contrario, para guiaros y ayudaros. Así que tenemos un mensaje que se llama la verdad con mayúsculas, porque es la palabra de Jesucristo. Así que vemos ahí realmente que este primer paso que da de presentarse como apóstol es crucialmente importante. Así que nadie minimice la palabra del Señor Jesucristo, porque en tanto en cuanto despreciamos a los hombres que Dios ha puesto, estamos atentando directamente contra el Señor. Así dijo Samuel. Dios le dijo, Samuel, no te desprecian a ti cuando piden rey. Están en realidad despreciándome a mí. Y lo mismo cuando un pastor, un hermano con la palabra de Dios presentan el Evangelio y es rechazado o es despreciado, no os preocupéis, no es a vosotros, no es a mi persona, están realmente rechazando al Señor. Por lo tanto, llevarlo al Señor en oración y dejarlo al pie de la cruz, y el Señor obrará en cada situación. Ahora, este mensaje es mandado a los expatriados, esas personas que se llaman, son extranjeros, fuera. La palabra expatriado es parepidemo y es fuera de casa. Es lo que significa. Pari, fuera, y le epidemo es del lugar de hogar. Y es lo que son estas personas, están fuera de su país, son extranjeros. Son personas que están desposeídas de su tierra. Estamos viendo últimamente unos cuantos expatriados entre nosotros. Esas personas que han tenido que salir huyendo de su país porque sus vidas peligraban. Y en ese sentido
el apóstol Pedro tiene mensaje para ellos, pero especialmente el mensaje está en el sentido de que son peregrinos, temporalmente son residentes temporales en el lugar donde están. Y en un sentido el cristiano también es un peregrino. Los creyentes somos ciudadanos de una ciudad eterna. Esta no es nuestra ciudad, ni siquiera esta bola es nuestra tierra. Tenemos un lugar mucho mejor preparado para el Señor, por el Señor. Así que ahora, mientras tanto, hermano, hermana, considérate peregrino, o así enseña la palabra de Dios, mientras estás en esta tierra. Y luego dice a los que están en la dispersión. La palabra dispersión, la palabra en griego es diáspora, y es realmente, tiene que ver con los israelitas que se han convertido y son residentes en países gentiles. Y hay muchos versículos que tienen que ver entonces con esto. Hoy en día así se refiere a la iglesia. En el capítulo 2, versículo 11, de este mismo Primera de Pedro, 2:11, nos dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Se está diciendo, hay personas que están por todas partes del mundo, pero el cristiano es un peregrino, esté donde esté. Es un extranjero, esté donde esté. Hermanos, estoy viendo cómo va este mundo aquí en España y me siento un extranjero. No vive el español conforme a lo que la palabra de Dios me enseña, y constantemente digo, otra ley más en contra de la palabra de Dios, otra forma más de vivir que no va de acuerdo con la palabra de Dios, y cada vez veo más y más y más que no estoy en mi país, en mi nación, que pienso y creo como en ellos, como enseña la palabra de Dios. Somos ciudadanos del cielo, y solamente en el cielo veremos que se cumple 1000% la palabra de Dios y la ley del Señor. Mientras estemos en esta tierra, realmente, y no creo que humanamente podremos hacer mucho. Podremos testificar a almas para que Dios cambie sus corazones, pero las normas de esta nación, quisiera ver algún día cambiar eso, pero la Biblia me dice, prepárate que van a ser 2 tiempos peores, aún van a ser peores. Lo que está por venir, que cada vez veo más y más que al pecado se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Más y más. Está bien matar bebés y tenemos que hacerlo más y tenemos que hacer más leyes y tiene que ser cada vez más. Y digo, no lo puedo creer. Está bien que un papá y otro papá tengan un niño adoptado que no pueden tener naturalmente, y tú digas, el matrimonio según la palabra de Dios es constituido por un hombre y una mujer, un papá y una mamá. Eso es lo único que está legalmente y oficialmente y como el Creador lo diseñó. Y ese hombre encerrado en la cárcel. Viene la policía en Inglaterra, le ponen las esposas y después de un año, hoy, esta semana, ha salido libre. Porque se puso en la puerta de un metro a predicar que el matrimonio diseñado por el Creador y conforme a la palabra de Dios es el de un hombre y una mujer. Y el policía llegó y le puso las esposas y se lo llevó porque la gente estaba abucheándole. Pero también habían voces que decían, estamos en un país cristiano, déjalo, que está hablando cristianamente. Pero han dejado a Cristo de lado. Así es. Y esto es lo que está. Y el apóstol Pedro está diciendo, estas personas que no se sientan mal, porque es lo normal que el verdadero cristiano va a vivir.
en un mundo que va contra Cristo, que no cree en Cristo, que se opone a Cristo y que quiere incluso borrar a Dios de la historia, que es el único que da la vida y sostiene la vida. O sea, es imposible, si Dios no existiera, no existiríamos nosotros. Así es. Luego va dirigido a personas que están en lo que es la actual Turquía. Ponto, Galacia, Capadocia, son todas esas partes del norte de Turquía que cuando el apóstol Pablo iba a predicar, un hombre macedonio le dijo: no vayas allí, ven y pasa a nosotros. Entonces a esa parte no llegó el apóstol Pablo y sin embargo el evangelio sí que llegó. Y Pedro está mandando esta carta a esa zona. Y Bitinia, todo eso, Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, es lo que llamaríamos más hacia el oriente. Y entonces vemos realmente que el evangelio no solamente se extendía por Pablo, que es lo que tenemos en la palabra de Dios, hay muchos otros misioneros en el tiempo de Pablo inclusive, que estaban haciendo su función y su trabajo, obedeciendo al Señor. Y sus nombres no tenían que aparecer aquí, pero Dios los tiene en el libro de la vida. Y los va a tener allí. Así que esa zona también pertenecía al Imperio Romano. Ahora, una palabra solamente vamos a ver más, porque no nos queda tiempo, pero es elegidos. Y esa palabra es clave, es importante. Elegidos, electos, es por implicación favorito. Y tú dices, ¿cómo? ¿Yo soy un favorito de Dios? Y por la gracia de Dios eres un favorito de Dios. Eres una persona que ha escogido Dios, una persona que ha sido llamado a salir de y este término se aplica a Israel. Muy bonito y quisiera ver lo que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aparece. Deuteronomio capítulo número 7, Deuteronomio capítulo número 7, versículo número 6. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 7, 6. Dios, a través de Moisés, está mandando un mensaje a su pueblo y les está diciendo, a través de Moisés, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios puso su ojo en un pueblo que no tenía nada de especial, que no era el mejor de los pueblos, que no era una potencia mundial. Simplemente puso su ojo y dijo, yo te escojo a ti hoy como mi nación. Y a través de su pastor, por decirlo de alguna manera, Moisés les transmitió el mensaje y les dijo, vosotros habéis sido elegidos. El mismo Señor Jesucristo, dirigiéndose a los apóstoles, les dijo, vosotros sois mis discípulos porque yo os he escogido. No me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Y qué bueno es ver la obra que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros. Hemos sido escogidos para salvación, dice Romanos 8:33. Romanos 8:33. Una de las cosas que hacemos siempre es comprobar y demostrar que cada palabra y cada enseñanza que se predica en este púlpito está basada en la palabra de Dios. Dice 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y tú dices, a ver, los escogidos. ¿Yo? ¿María? ¿Ana María?
Y cada uno de los que estamos aquí, nosotros somos los escogidos, pero si somos indignos, si no merecemos. Y Dios dice, habéis sido justificados. Pero si me cuesta tener una vida limpia y pura, pero has sido justificado por la sangre preciosa de Jesucristo. Has sido limpiado. Y tú has sido escogido. Dice Colosenses 3:12. Colosenses 3:12 nos dice que seamos vestidos como escogidos de Dios. Y es muy bonito el texto. Colosenses 3:12. Dice la palabra de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y está diciendo, mira, vosotros que habéis sido escogidos, estas características de Dios se deben de manifestar en vosotros. Sed santos, sed misericordiosos. No es santo, santo, santo el Señor. No es misericordioso el Señor. No nos soporta a nosotros el Señor, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Dice, ahora que he sido elegido, he sido realmente bendecido. Y esa elección Dios lo hace de una manera maravillosa. Presciencia. La semana que viene empezaremos con la presciencia de Dios. Y veremos, es un tema que han tratado de discutir, pero es precioso el mensaje que el apóstol Pablo da aquí. Es sorprendente el lenguaje, la doctrina y la enseñanza que el apóstol Pablo da cuando algunos argumentan que Pablo era del vulgo, que no podía hablar muy bien y que lo que esta epístola enseña no es importante. Pues solamente con el lenguaje que él utiliza ya tenemos muchísimo para aprender muchos de nosotros. Así que la semana que viene veremos ese prognosis, ese conocimiento, esos pensamientos por adelantado que veremos la semana que viene, cómo Dios pensó por adelantado en ti y en mí, en cada uno de todos nosotros, antes de que hubieras nacido, incluso, qué bonito, antes de que este mundo fuera formado. Vamos al Señor en oración.